Muy buenas, hoy es lunes, esto es Lifters. El otro día me comentasteis, me comentó un chico en concreto que qué ejercicios recomendaba para el tren superior en casa, que fueran sencillos, que fueran fáciles y que al final de una forma u otra no necesitáramos nada más que nuestro peso corporal para poder hacerlos. Entonces he decidido hacer un episodio hablando precisamente de esto. Ya sabéis que yo soy partidario de entrenar de forma minimalista, pero hay ciertos casos que siempre recomiendo hacernos con algo de material. Aunque sea algo mínimo, no necesitamos una jaula, ni una barra, ni cosas demasiado grandes, ni que ocupen mucho espacio. Pero sí que es cierto que determinado material siempre viene bien para hacer un entrenamiento un poco más eficiente. Pero bueno, voy a intentar enfocarlo sobre todo para todas aquellas personas, para todos los que estéis entrenando en vuestra casa y sobre todo que no tengáis nada de material. El tren superior es bastante sencillo de entrenar en este sentido y por lo tanto vamos a diferenciarlo un poco por zonas. En primer lugar, tendríamos lo que es la zona del pectoral. Esto es muy sencillo, porque realmente el pectoral a base de flexiones, ya bien sea flexiones normales, inclinadas, declinadas, flexiones tipo diamante, a una mano, que son un poco más complicadas, pero bueno, tenemos un montón de posibilidades aquí y simplemente deberíamos de trabajarlo con este ejercicio. ¿Por qué? Porque si no tenemos ningún material más, no podemos hacer, por ejemplo, unas aperturas. Unas aperturas están muy bien, pero en este sentido estamos limitados. Entonces, simplemente con flexiones sería suficiente. Y de hecho, es un ejercicio que normalmente, aunque tengamos pesas, aunque tengamos material o aunque vayamos a un gimnasio, también se puede hacer. Yo es un ejercicio que suelo incluir la mayor parte del año porque noto muy bien el trabajo de pectoral y, por ejemplo, para iniciar la rutina o simplemente para terminarla a modo de fatiga, pues está muy bien. Entonces, en este sentido, las flexiones son un ejercicio muy bueno. Y en este caso, que no tenemos material, pues sería el ejercicio principal con el que trabajaríamos los empujes. Que los empujes también tenemos la variante vertical. En este caso, normalmente cuando vamos a un gimnasio, siempre hacemos un press militar con barra, o por ejemplo hacemos un press militar con mancuernas. Todo este tipo de ejercicios que ahora mismo, como no tenemos barra ni tenemos mancuernas, tenemos que buscar la alternativa. ¿Y cuál sería de una manera sencilla, de una manera fácil? Pues simplemente hacer un empuje haciendo el pino. Aquí lo que pasa es que nos encontramos con un problema y es que normalmente para hacer un empuje de este tipo, lo primero, tenemos que saber hacer el pino bien, o por lo menos que nos ayuden a hacerlo, y lo segundo, que la mayor parte de personas no tiene la fuerza suficiente como para levantar su propio peso haciendo, por ejemplo, un press militar. Digo un press militar porque esto se asemejaría mucho a un empuje de este tipo, un handstand push-up. Entonces, si tenéis la fuerza suficiente, si sois capaces de hacerlo y tenéis más o menos la técnica pillada, pues lo podéis hacer. Además es un ejercicio muy bueno y es un ejercicio, ya dijéramos, no básico, sino más bien intermedio o incluso avanzado. Por lo tanto, aquí tendríamos los empujes y sinceramente con esto no necesitaríamos nada más. Pasando al tema de la espalda, pasando al tema de los tirones, aquí el problema es que normalmente cuando no tenemos material quedamos un poco limitados y lo único que podemos hacer, o más bien la mejor alternativa, es hacer remos inversos. Y para hacer un remo inverso, si no tenemos una barra o no tenemos, por ejemplo, un TRX, lo que podemos hacer es un remo inverso debajo de cualquier mesa que tengamos en casa. Ya bien sea la mesa de estudio, la mesa de la cocina, la mesa del comedor, cualquier mesa que tengamos es un material más que bueno para hacer un remo de este tipo. Lo que pasa que cuando normalmente suelo decir esto a una persona que quiere entrenar en casa, dice, uy, pero ¿cómo me pongo yo en casa a hacer esto debajo de la mesa? Si es que no me siento cómodo, la mesa es un poco pequeña, la verdad estoy acostumbrado a hacer otro tipo de ejercicios para la espalda. Ya, pero si no tenemos la opción, no tenemos los materiales, no tenemos ni siquiera una barra de dominadas, que ahora voy más adelante con esto, y no tenemos básicamente nada, la única opción que tenemos es hacer remos inversos. También podemos hacer un remo unilateral con cualquier peso que tengamos. En este caso hay muchas personas que utilizan una garrafa de agua. Podemos utilizar una garrafa más o menos pequeña, pero tenemos garrafas que son bastante grandes ya, de 10 litros o incluso más. Y estas garrafas ya pesan 10 kilos, ya pesan 15 kilos y por lo tanto podemos hacer un ejercicio bastante bien. Que sí, que seguramente si vas a un gimnasio y estás acostumbrado a levantar 30 kilos en un remo unilateral, pues te va a ser poco, pero bueno, podemos siempre ir a más altas repeticiones, haciendo un tempo un poco más controlado y de esta manera buscando también el quemazón de la zona, buscando sentir el músculo bien. Por lo tanto, con lo que quiero que os quedéis es que no vamos a buscar la ganancia de masa muscular, por supuesto que no, pero vamos a intentar mantenerla en la medida de lo posible. Así que remo inverso para mí sería una de las mejores opciones, sobre todo si no sabéis cómo se hace, lo podéis poner en Google, poner remo inverso debajo de la mesa y os va a salir.
Y si no, un remo unilateral con cualquier peso que tengáis a mano, ya bien sea una garrafa o cualquier otra cosa. La garrafa suele ser algo que sí que suelo recomendar bastante porque además, como tiene asa y tiene para agarrarla, pues es bastante más cómoda. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces hay personas que dicen, bah, no me hallo, sinceramente, si tengo que hacerlo con garrafa no lo hago con nada. Pues a ver, es un peso igual que otro, tenemos que adaptarnos en la medida de lo posible. Y sobre todo, algo que sí recomiendo, como decía en un principio, es hacernos con un poco de material, aunque sea mínimo. Y la barra de dominadas, como comentaba el otro día, ya nos da un abanico muchísimo más amplio para trabajar la espalda. En este sentido, tenemos variantes de dominadas, ya bien sean pronas, supinas, agarre un poco más cerrado, también podemos hacerlas a una mano si somos un poco más avanzados, e incluso podemos hacer ejercicios para el abdomen, como elevaciones de pierna colgado, y muchos más. Por lo tanto, la barra de dominadas es ese material que ocupa muy poco espacio, que nos da mucho juego y sería una de las cosas que sí que recomiendo comprar cuando estamos entrenando en casa. Ya os digo, que se puede hacer con remos inversos, se puede hacer con remos unilaterales con cualquier peso, pero si tenemos esa barra de dominadas, o por ejemplo, si vivimos en un sitio en el cual podemos apañarnos nosotros una barra un poco casera, pues también serviría. Por ejemplo, si tenemos unas escaleras o cualquier cosa de este estilo, pues con unas escaleras también se pueden hacer dominadas. Claro, que tengan determinada altura, porque si no vamos a pegar con los pies en el suelo, pero ya me entendéis, al final es cuestión de imaginación. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, al principio, cuando empecé a entrenar hace muchísimos años, las dominadas las hacía en unas escaleras porque tenía una jaula un poco limitada, servía para hacer sentadillas, que yo no empecé ni siquiera con jaula, yo simplemente empecé con la barra, con los discos y ya está. Y luego, según fue pasando el tiempo, pues me construí como una especie de rack para hacer sentadillas, me servía también para hacer press de banca, pero para hacer dominadas tenía que hacerlas en una escalera. Y estuve así muchísimo tiempo y las hacía perfectamente, incluso con lastre. Así que ya sabéis que podéis hacerlas también. Y luego para los tríceps y para los bíceps, pues esto al final, como lo que estamos buscando es simplemente mantenimiento, se va a trabajar con todo lo anterior, se va a trabajar con las variantes de flexiones y con las variantes de remos. No le metería nada más. Podemos hacerlo incluso también con esas garrafas que os comentaba en un principio, porque para trabajar el bíceps es muy fácil. Pero ya os digo, realmente con variantes de dominadas, de remo y de flexiones, sobre todo las flexiones también diamante para los tríceps, pues con esto sería más que suficiente. Para terminar tendríamos el abdomen y tenemos planchas, tenemos encogimientos, tenemos el mountain climber, por ejemplo, que es un ejercicio muy bueno. Si no le conocéis, buscar en Google mountain de montaña en inglés y climber y veréis que es un ejercicio que está muy bien. Además sirve para hacer ciertos circuitos metabólicos. Yo le suelo incluir bastante para ciertas personas que les gusta este tipo de entrenamiento y la verdad que están muy contentos. Por lo tanto, seguramente que también os sirva para incluir en esta rutina más casera y más sencilla. Y poco más, porque realmente ya tendríamos ejercicios para el pectoral, ejercicios para la espalda, para los bíceps, para los tríceps, para el abdomen. Realmente el hombro también se trabaja con estos ejercicios, por lo tanto no haría falta ninguno más. Y tendríamos ejercicios que son sencillos por un lado, como son las flexiones normales, ejercicios más avanzados como son el handstand push-up, ejercicios también complicados como son el remo inverso a una mano. Y evidentemente, si sois capaces de hacer estos ejercicios, vais a entrenar también bien, vais a mantener la masa muscular, no hace falta que adquiráis mucho material. De hecho, si os gusta más entrenar en un gimnasio y esto no os motiva del todo, pensar que por lo menos estáis manteniendo esa masa muscular y cuando volváis al gimnasio vais a tener la misma forma física que cuando lo dejasteis. Por lo tanto, en este sentido, habéis hecho un buen trabajo. Así que sin más, espero que, como siempre, os sea de ayuda. Ya sabéis que en ivyamazares.com os dejo las notas del episodio. Podéis contar conmigo ahí para que os eche una mano con el entrenamiento. Y sin más, nos escuchamos mañana martes, que mañana, por cierto, había pensado, hoy que estaba dando una vuelta por la mañana, antes de grabar este episodio, pensé que sería buena idea hablar más en concreto de algunos fallos a la hora de respirar cuando estamos levantando. O sea, cuando estamos levantando cargas pesadas, porque aún sigo viendo como muchas veces no somos capaces o de levantar tanto peso o de progresar tanto o simplemente nos lesionamos porque estamos respirando mal. Así que creo que mañana voy a hablar acerca de este tema. Me lo comentáis también a ver si os apetece en Instagram. Sin más, espero que paséis un buen día.